Hola y Dios bendiga. Bienvenidos todos a Cristo Blog. Hoy vamos a hacer un pequeño video hablando sobre la venida de Jesús, tratando de responder esta pregunta: ¿cuándo viene Jesús? Y la respuesta más común que sabemos es que viene pronto. Pero ¿qué sucede? Tenemos ya, desde el primer siglo, tenemos ya más de 1900 años repitiendo esta misma frase: Jesús viene pronto. Sin embargo, en todo este tiempo no lo hemos visto que haya llegado. En todos estos años no hemos visto que Jesús llegue. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir cuando dice que viene pronto? Que ya está ahí a la puerta. Bueno, yo voy a dar mi opinión de qué es lo que significa esto y por qué sí Jesús realmente sí viene pronto. Voy a dar mi opinión, mi manera de verlo. Así que eso es lo que voy a hacer en este video. Voy a explicar cómo lo veo yo, cómo lo ve Juan Ramón. Bien. La palabra obviamente nos dice que Jesús no tarda. En 2 de Pedro 3:9 nos dice que algunos lo tienen por tardanza, porque ya allí en el primer siglo habían personas que eran de la primera iglesia, del primer grupo de iglesia, como le llaman la iglesia primitiva, que ya encontraban que tardaba bastante, que el tiempo no se acercaba, ¿verdad? Y nos dice aquí que algunos lo tienen por tardanza, sino que nos dice que él es paciente para con nosotros, dice Pedro, no queriendo que ninguno perezca, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hablemos sobre el asunto del futuro. La venida de Jesús siempre se habla de ella en el futuro. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4:15 al 18, que nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque, es decir, cuando dice no precederemos, quiere decir que no vamos a ser antes, no vamos a ir a la presencia del Señor antes que los que durmieron, o sea, que los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, Él descenderá del cielo. ¿Cómo? De la misma manera como le dieron partir. Es lo que entiendo yo que es a esto que se refiere, porque en Lucas, vamos a ver más adelante, que nos dice que así mismo como lo habéis visto irse al cielo, así mismo lo verán volver a Jesús del cielo. Entonces, dice: descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, esto lo escribió Pablo, y Pablo está suponiendo que la venida del Señor es tan inminente que incluso puede que muchos de los que están ahí llegue el Señor y estén aún todavía con vida, todavía no hayan ido al descanso de la muerte. Pero dice que aquellos que descansaron también van a participar y que no van a ellos ser primeros que los otros. O sea, los que están vivos no van a ser primeros que los demás. En realidad lo que está diciendo, si le prestamos atención bien, lo que yo entiendo de esto es que todos van a ver la venida del Señor al mismo tiempo. No es que los muertos la van a ver primero en el sentido de ese día, sino que todos al mismo tiempo, los muertos resucitarán y todos veremos la venida del Señor. Bien, esto es lo que dice Pablo. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Lo que yo pienso está inspirado sobre todo en este verso que vamos a leer. Hoy mismo, claro, pero no me refiero a esto que cuando el Señor dice que la salvación ha llegado, o cuando dice que el día de ir al Señor, el día de la salvación es hoy mismo, sino me refiero a lo siguiente. Estaba Jesús en la cruz y al lado de él habían dos personas que eran considerados malhechores, según lo que nos narra el texto. Y vamos a leer en Lucas 23:29 al 43, que nos dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, o sea, el otro malhechor del otro lado, diciendo: ni aún temes a Dios,
estando en la misma condición. Bien, es decir, hay dos malhechores, uno le dice, le injuria, tal como le injuriaban muchos de los que estaban allí debajo, soldados, judíos que estaban allí abajo, le injuriaban diciéndole, tú has salvado a otros, sálvate a ti mismo. Tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Dice que has resucitado personas, pero ¿por qué tú no te puedes salvar de la muerte tú mismo? Entonces, uno de ellos también empieza a injuriarle. Es decir, estando allí, en la misma condición, estando también allí entre los que están siendo crucificados, comienza a injuriarle. Y el otro, que está al lado, le dice, óyeme, pero nosotros tres estamos en la misma condición. ¿Cómo tú ni siquiera temes a Dios, tú estando en la misma condición? Tú le vas a injuriar y tú también estás colgado. Y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, dice uno de los llamados malhechores. Es decir, nosotros estamos aquí porque la ley, eh, vamos a decir, la ley del mundo nos corrige de esta manera y nosotros estamos pagando según la ley del mundo por lo que hemos hecho. No digo que él haya estado diciéndolo todo así, pero es como yo lo interpreto dándole un poquito más de amplitud, porque él tal vez no estaba hablando de ninguna ley del mundo, nada de esto, sino que él pensaba que, bueno, ellos hicieron lo malo y por eso lo pusieron allí. Más, y dice, más este ningún mal hizo. Jesús no ha hecho ningún mal. Sabemos qué fue lo que hizo Jesús. Jesús solo hizo buenas obras, como vimos en el estudio pasado, lo voy a poner por aquí. Jesús solo hizo buenas obras. Entonces, y dijo Jesús, entonces ahora habla Jesús y dice, perdón, ahora él le dice, el malhechor que está llamándole la atención a su compañero que está del otro lado, le dice, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, esta persona en ese momento puso su confianza en Jesús. Eso es lo que acaba de pasar. Esta persona ha puesto su confianza en Jesús y ha dicho, bueno, tú que eres el rey del universo, yo creo en ti. Entonces tú acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta persona reconoció el reino, reconoció al rey y reconoció que viene. Y dice, yo quiero pertenecer a ese reino. Es una persona que está arrepentida, obviamente, porque vemos que dice incluso que sus hechos merecen lo que ha hecho. Y ha procedido al arrepentimiento y sobre todo ha confiado en Jesús, que es lo más importante. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. Y la pregunta es, ya Jesús vino. ¿Por qué Jesús le dice que va a estar con él en el paraíso hoy? Bueno, aquí es que viene lo que yo pienso sobre esto. Lo que yo entiendo es que cuando una persona fallece, esta persona expira, cierra los ojos, descansa. A partir de ese momento, esa persona es como que su vida se pone en pausa justamente, o sea, ya nada pasa. Pero esta persona evidentemente va a ser resucitada en el día del Señor. Entonces, cuando esta persona es resucitada, desde el punto de vista de esa persona que ha fallecido, no ha pasado el tiempo. Si esa persona falleció y pasan 5.000 años hasta su resurrección, él no está contando los días, no está contando los años. Para él, la resurrección es inmediata. Muere, expira y de repente resucita. Desde su punto de vista, él resucitó el mismo día. Por lo tanto, exactamente, el mismo día que fallece es el mismo día para él de la venida del Señor. ¿Por qué? Claro, porque ha creído en el Señor. Como ha creído en el Señor, para él la venida del Señor es el mismo día en el que fallece. Ese mismo día se va a levantar desde su punto de vista. Desde el punto de vista de los que vivimos, de lo que aún vivimos, que vemos a esta persona que haya fallecido, por ejemplo, este malhechor que falleció hace casi 2.000 años, más de 1.900 años,
Esta persona que solamente se le llama malhechor, que debe de tener un nombre, han pasado estos miles de años, pero para él este tiempo no está pasando. Esta persona en el día de la resurrección, en el día que vaya a escuchar la voz de Dios, simplemente va a escuchar la voz de Dios y para él es el mismo día. Él se fue a dormir, se despertó y ya estaba en el día del Señor, ya estaba en la venida del Señor y ya estaba entrando en la presencia del Señor para estar con Él siempre, para estar con Él en el paraíso, como lo dice Jesús. Entonces, ese es el entendimiento que yo tengo de esta promesa y es lo que yo entiendo cuando se dice que Jesús viene pronto. Y es que es cierto, porque la vida de una persona, ¿qué cuánto dura? Una persona no dura como mucho, los más robustos sabemos que duran aproximadamente 100 años, pero la mayoría dura entre los 70 y los 85 años, otros ni siquiera llegan a los 50, a los 40, otros ni siquiera llegan a ser adultos, pero a todos Jesús lo tiene en cuenta, a todos, para todos Jesús proveyó salvación. Entonces, esta es la manera como lo veo. Tal vez a alguien que esté por ahí esto le sirva, le pueda servir de entendimiento, de consolación, de esperanza viva, es decir, de esperanza verdadera. Y espero que les sirva de mucho. Vamos a leer por último eh, este texto que está en Lucas 23, 39 al 43, que dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y este texto a mí me hace entender que Jesús viene literalmente desde el cielo. ¿Por qué? Porque así fue como ellos le vieron irse. Y los dos varones con vestiduras blancas que se le acercan a los discípulos cuando están, este episodio pasó en un monte al que Jesús lo llevó, y de ahí fue de ese monte que Jesús ascendió. Habló con ellos, les dio consejos, les dijo que esperaran la promesa del Espíritu y fue tomado y fue llevado, o sea, se fue al cielo. Y les dice a estos varones que así mismo como lo vieron partir, así mismo lo van a volver a venir desde el cielo. Entonces yo creo que esa es la manera, así es como yo lo veo, que esa es la misma manera como Jesús va a venir. Sí, que todos le vamos a ver, sí, que todos vamos a entrar, ¿verdad? No todos en ese momento, pero los que hayamos creído en ese momento entraremos. Saben ustedes que yo soy de los que cree en la restauración de todas las cosas, solo que yo pienso que no todos entran al mismo tiempo al reino de los cielos. Yo creo en unas entradas primeras y otras postreras. Entiendo que esto fue lo que enseñó Jesús, que Jesús enseñó que unos van primero y otros son postreros. Ahora, que todos van, porque Jesús hizo este sacrificio, Jesús puso su carne y su sangre por todos, porque sabe que todos llegarán a creer en Él. Eso es lo que yo pienso, que todo ser humano, sea en esta vida o sea en la resurrección, porque Jesús va a resucitar a todo el mundo, incluido a los que no le creyeron, todos en algún momento, los que no le creyeron en esta vida, le creerán después en la resurrección, en algún momento. Y cuando le crean, entonces podrán disfrutar de aquello que le ha sido regalado, que le ha sido dado por gracia, la salvación, y podrán entrar en el paraíso. Esta es mi manera de verlo. Dios les bendiga mucho. Espero que, como decía, les sea de mucho provecho. Sé que a alguien les será de mucho provecho y les será de mucha bendición. Nos vemos pronto. Recuerden, esto es Cristo Blog. Si pueden, suscríbanse. Si quieren, si lo ven útil, compártanlo. Le pueden dar like también si les parece bien. Dios les bendiga. Nos vemos en algún otro video. Chao.